Bueno, les cuento que ayer o sea, yo sabía que el primer devocional del año lo quería hacer hablando un poquito sobre la planeación y el orden. Para mí es muy importante y digamos que hoy más que como que un devocional y enseñarles la palabra, quiero como compartirles un poco como de las cosas que yo hago antes de empezar el año. De hecho, esto es algo que hice no empezando el año en enero, sino a finales de diciembre. No sé si alguno de aquí estuvo en el último devocional del año que hicimos un miércoles y un jueves hace como 15 días, a mediados de diciembre, y fueron como pues un devocional súper especial en donde hicimos como un proceso como de cierre de ciclos y lo hablamos como en cuatro fases y estaba todo asociado con el último devocional en el en ebook que saqué. Y en estos días compartí en Instagram, ayer literal, compartí en Instagram un post de algo que normalmente yo lo hago, que para mí es muy obvio, pero que para muchas personas no lo es. Y es como entender que la vida tiene como, pues no categorías, de pronto no necesariamente ese es el nombre, pero sí yo siento que es como que la vida tiene distintos compartimentos, ¿no? Entonces está como nuestra área relacional, nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área mental, nuestra área física, nuestra área social, nuestros temas como de disfrute, el descanso, la creatividad. Y bueno, yo siento que uno muchas veces cuando se prepara para el año, y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba mucho esto antes, yo sentía que tenía que como que solamente planear en torno al área laboral, como que yo solamente consideraba mi área profesional y trataba de organizarme de acuerdo con mi área profesional y de pronto cosas muy específicas de, no sé, mis rutinas de ejercicio, fin. Y se me quedaba por fuera cómo iba a administrar mi parte espiritual, cómo iba a administrar mi parte emocional y mental, cómo iba a administrar pues como mi parte física y bueno, todas estas otras áreas que les acabo de mencionar. Entonces, si ustedes lo vieron ayer, súper chévere. Para los que no lo vieron, hago referencia a este post, es más porque siento que lo pude condensar muy bien ahí. Espérense que lo tengo acá en mi celular. Y siento que como que el gran éxito, entre comillas, de esto es que obviamente, claro, yo he aprendido mucho que en mi caminar con Dios, yo vengo de ser una mujer muy como controladora desde mis tiempos y desde mi planeación. Entonces, para mí era muy importante que mi agenda se cumpliera al pie de la letra como yo lo había planeado. Me gustaba mucho que mis rutinas y mis disciplinas fueran exactamente las mismas y se cumplieran y fueran repetitivas. O sea, yo siempre he sido una mujer, bueno, siempre he sido no. Por mi personalidad, naturalmente, yo no soy una persona tan organizada y tan disciplinada. Yo soy más espontánea, más creativa, más extrovertida, más llena de sueños y de ideas, y normalmente las personas que somos así no tendemos a ser tan ejecutivas. Entonces, a mí me tocó desarrollar eso en mí, obviamente con la ayuda de Dios, como Señor, necesito ser una persona ejecutiva, organizada, planeadora para complementar estas otras cosas con las que tú ya me creaste. Entonces, ha sido un trabajo, pues claro, el Espíritu Santo llevando la batuta, pero yo he sido muy juiciosa y muy disciplinada en tener estructura en mi vida para que mis sueños no se queden solamente en sueños intangibles, sino que yo pueda realmente ejecutar y llevar a cabo esos planes y esos sueños. Pero que eso que generó en mí demasiado control. Y eso sacó de la ecuación a Dios. Eso lo que hizo fue que yo no dejara ningún espacio para la espontaneidad de Dios y para los planes de Dios y para los sueños de Dios, sino que yo quise como tomar control total de mi vida. Y ese control, Dios, tarde que temprano lo desplaza y lo saca del centro de nuestro corazón porque se convierte en idolatría. Entonces, ¿por qué les estoy hablando todo este chorrero? Porque quiero que hoy, de pronto, antes de empezar el año y entrar directamente como en materia y empezar a hablar de teología y de conceptos como súper profundos de la Biblia, quiero que hablemos un poquito de cómo vamos a darle prioridad a esas cosas importantes en las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, yo, por ejemplo, una de las metas que siempre me he tenido en mi mente toda la vida y creo que todos los nuevos años decía, sí, este año sí quiero leer la Biblia completa, o sí, este año sí quiero priorizar mi tiempo con Dios, o sí, este año sí quiero, no sé, tener unas rutinas más marcadas, pero si nosotros no le damos la prioridad, sino que solamente al momento de hacer ustedes saben que está súper de moda, hacer vision boards o sí, los mapas de sueños, y no tengo nada en contra de eso, me encanta y cuando los he podido hacer los he hecho, pero este año y desde hace como 2 años ya no hago tanto vision boards,
sino action boards. O sea, me pongo la tarea y hago que haga parte de mi rutina de manera consistente. Entonces, yo lo que normalmente hago es que si de pronto están ahí en sus celulares y quieren ver literalmente el penúltimo post que subí, ayer subí dos posts, me dio la loquera y me puse a hiper compartir. Estuve muy activa ayer en redes, y si se dan cuenta, es esto, voy a tratar de que, no sé si lo pueden ver, es como un carruselcito que se llama Vision Board tachado y dice Action Board. Y en ese Action Board, en el siguiente slide, se van a dar cuenta que yo tengo ahí 8 categorías: espiritual, mental y emocional, cuerpo y bienestar, propósito y trabajo, finanzas y orden, relaciones y comunidad, descanso y disfrute, y la última es visión general del año, que es en donde se integra, no es como la brújula del año. Entonces ahí lo van a poder ver si lo quieren ver más tardecito o en la noche o otro día esta semana, pero para que lo tengan en cuenta, ahí están como esas 8 categorías y de cada categoría van deslizando y van viendo cómo pueden como empezar a generar como unos acuerdos y unas preguntas que los van a ayudar como a alinearse con cada área. Entonces, lo que yo quería hablar hoy, y con esto podemos entrar un poquito como si en la palabra de Dios, porque obviamente todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Yo les decía ahorita que yo antes no dejaba espacio para que Dios determinara mis planes, porque yo tenía tanto control sobre lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer, que no permitía que Dios obrara. Y hoy en día mi visión cambió y ahora la forma en la que yo pienso, como el mapa mental que yo me armo en la cabeza es, si nos lo imagináramos a manera del corcho, en donde ponemos el vision board o el mapa de sueños, yo dejo un 80% para que Dios determine mis planes. O sea, dejo un 80% abierto a lo desconocido, a la espontaneidad de Dios. Bueno, ni siquiera la espontaneidad de Dios, porque Dios tiene planes. O sea, Dios es un Dios organizado y desde el orden Dios se mueve. Dios es un Dios de orden. Pero yo permito que desde el orden yo me deje sorprender por lo que Dios ya tiene planeado. Que no necesariamente Dios nos revela todos los planes que Él tiene con nosotros. No necesariamente desde ese orden de Dios nosotros tenemos idea de lo que va a pasar. Yo siento que Dios no es un Dios predecible. Yo creo, y por lo menos el Dios con el que yo me he encontrado desde que yo solté mis planes y mi control fue encontrarme con un Dios que le gusta mucho la aventura y que se mueve obviamente desde lugares que también hacen sentido un poquito para nosotros. O sea, yo soy una mujer que le encanta la aventura, me encanta viajar, me encanta lo espontáneo, yo amo lo desconocido. O sea, a mí me dicen, vamos a hacer de una, vamos. O sea, me ajusto a las cosas conocidas, pero a mí me dicen, vamos a hacer esta cosa por allá en Egipto, no sé qué, hágale, me encanta. Y siento que Dios tiene, claro, Dios me creó, Dios sabe lo que a mí me gusta. Entonces, Él se mueve también por esas cosas que Él sabe que también se sienten a gusto para mí. Entonces, seguramente a algunos de ustedes les gusta ciertas cosas o ciertas formas y yo creo que Dios en su amor y en su misericordia se mueve de manera tan personal con cada uno de nosotros, haciéndonos sentir a gusto también con lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No significa que no vaya a ser incómodo, no significa que no vaya a ser novedoso, no significa que no vaya a requerir de nosotros estirarnos en nuestros procesos. A lo que voy con esto es, yo ahora dejo mucho espacio para que Dios obre y yo ya no planeo desde el, en marzo voy a hacer esto, y en abril voy a hacer esto, y esto va a pasar así, y esta, no. ¿Yo qué hago? ¿Cuál es mi parte? Administrar. ¿Y qué implica administrar? Administrar lo que Dios ya me dio en mi área espiritual, en mi propósito, en mis relaciones, en mi cuerpo. O sea, ya Dios te dio un cuerpo, ya Dios te dio un espíritu, ya Dios te dio un alma. ¿Cómo vas a administrar esto? Ya Dios te dio un propósito, ¿cómo lo vas a administrar? Y dentro de eso que yo administro, planeo y organizo, lo hago sin amarrarme a ninguna idea ni a ningún plan, sino a dejarme sorprender por Dios. Yo simplemente actúo y me muevo desde la fe y desde la responsabilidad y la fidelidad, dejando espacio para que Dios obre. Y aquí hay un versículo que me encanta, que si tienen sus Biblias ahí, que es Proverbios 16:9. Si alguien está ahí con su Biblia, en esta comunidad amamos nuestras Biblias. Señor, gracias por tu palabra, porque
de verdad yo siento que cada vez me enamoro más de la palabra de Dios, sin ser pues evangélica religiosa, pero de verdad amo la Biblia, me encanta la palabra de Dios. Y mi meta es que ustedes este año se enamoren más de la palabra de Dios a través de estos devocionales. Entonces, amigos, Proverbios 16:9. Dice así, ¿alguien está leyendo conmigo? No pasa nada si no, pero es para darles esperita. Súper, súper, me encanta. Listo. Entonces, Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Me encanta este versículo de Proverbios y creo que es un proverbio como muy conocido. Yo siento que muchas veces, no sé, por lo menos yo siento que lo he leído en muchos momentos de mi vida y para mí era como una teoría muy bonita hasta que se convirtió en mi realidad. Yo sé que puedo hacer mis planes y miren lo que dice la Biblia, podemos hacer nuestros planes, pero es el Señor quien determina nuestros pasos y es necesario que nosotros desde esa planeación y desde ese orden sepamos administrar lo que Dios nos dio. A mí me encanta porque muchas veces, claro, todos vivimos y estamos en temporadas súper distintas, en temporadas diferentes. Hay personas que seguramente hoy se levantaron y tenían ya una rutina súper clara, ya como unas reuniones y una agenda súper cuadrada, seguramente, no sé si eres mamá, te levantaste temprano porque tu bebé se levantó temprano y tuviste que darle alimento y luego pasar tiempo con él o con ella, alistarlo si es que ya entró al jardín o dejarlo con la niñera o cuidarlo mientras arrancas a trabajar. Mi hermana dice amén porque ella es mi ejemplo cuando yo hablo de mamás. Mm, o hay personas que no tienen hijos que tienen un trabajo súper demandante, que arrancaron hoy y que les tocaba alistarse, correr, ir a la oficina, en fin, o sea, todos tenemos, o hay personas que somos independientes y que de pronto estamos en una temporada en donde poco a poco estamos retomando temas de trabajo, proyectos, o bueno, todos, hay miles de escenarios habidos y por haber en este grupo, y seguramente para los que también estén escuchando, si están viendo esto en diferido, tenemos diferentes escenarios y aún así, independientemente de cuál sea nuestra rutina, tenemos mucho que administrar. A mí a veces la gente me dice, Juli, pero ¿qué hago si no? O sea, estoy sin trabajo y estoy buscando y no me sale nada, entonces pues no sé qué hacer. Hay mucho por hacer. O sea, partamos de la base que somos tripartitas, espíritu, alma, cuerpo. ¿Cómo estás trabajando y administrando estas tres? Más allá de tu trabajo, más allá de tu profesión, más allá de tu propósito. ¿Cómo estamos administrando estas tres? Entonces, al área espiritual, ¿cómo le estamos dando alimento a nuestro espíritu y cómo estamos creando rutinas o rituales que prioricen nuestro tiempo con Dios, que prioricen nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo estás trabajando mente y alma? Pues mente y corazón, ese es el alma, tu voluntad, tus decisiones. ¿Qué estás haciendo? No, es que yo me di cuenta que yo necesito ayuda. Ok, estás buscando ayuda o te estás preparando o estás estudiando, no, es que yo no tengo plata para ir a terapia, perfecto, YouTube es gratis, busca buenos psicólogos, buenos terapeutas, ideal si son psicólogos cristianos, conozco un montón de personas en Instagram que son psicólogos cristianos, hay una que se llama Tu Psicóloga Cristiana que tiene un contenido brutal, busquemos maneras de aprender, busquemos herramientas para estar creciendo y para solucionar, o sea, algo que me parece muy importante en nuestros procesos de madurez como seres humanos, en nuestra integralidad o de manera holística, es hacernos cargo. A veces nos quedamos en esa mentalidad como de, perdónenme si yo no quiero herir la susceptibilidad de nadie y no estoy haciendo esto, atacando, estoy hablando de esto por mí misma. O sea, estos son ejemplos de mi vida real. Por mucho tiempo yo me quedé como en esa mentalidad de víctima de, ay, es que fue culpa de no sé quién, es que a mí me hicieron, es que a mí me enseñaron mal, es que a mí no me dieron las herramientas. Y entonces uno se queda patinando y no, nunca nos hacemos cargo, pero es que nadie va a venir a decirte qué tienes que hacer. Ya estamos grandes, tenemos que tomar acción sobre nuestras emociones, sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestros sistemas de creencias, sobre nuestro cuerpo. Amigos, yo les voy a decir una cosa, yo tengo un gran problema y es que a mí me encanta el dulce. Es terrible.
O sea, si yo pudiera comer helado con cobertura de chocolate todos los días y gomitas, lo haría, sin ningún problema. No tengo ningún problema. Me lo comería todo. Galletas, brownies, todo, me encanta. Pero yo tengo que hacerme cargo, porque es que yo ya tengo 31 años y yo puedo estar muy joven si yo quiero disciplinar mi cuerpo como lo hacen los atletas, y eso lo dice la palabra de Dios. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, tenemos que disciplinar nuestro espíritu, tenemos que disciplinar nuestra alma. Y yo creo que les enseñé esto en algún devocional: disciplina no es castigo. Disciplina viene de la palabra discípulo. Discípulos y disciplina tienen la misma raíz. Un discípulo es una persona que es enseñable. Un discípulo es una persona que se deja acompañar en sus procesos de aprendizaje, de crecimiento. Entonces tenemos que disciplinar nuestra mente, nuestras emociones, para que se alineen con qué, con lo que Cristo ya dijo. Entonces, mi invitación hoy es eso. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que pronto estamos dejando de lado, que son importantes? Nuestras finanzas. Esa es otra área súper importante. No, Juli, pero es que yo en este momento no tengo un salario fijo, entonces pues como que lo que me entra, yo veo cómo lo voy organizando. No, no importa si te entran 10 centavos, ¿cómo vas a administrar esos 10 centavos? La palabra de Dios habla de, me siento como regañándolos. ¿Estoy regañándolos? Perdón. Es que este tema me apasiona. Em, pero realmente el tema de, por ejemplo, las finanzas, amigos, las finanzas es un tema clave. Me encanta. Dice que no, Juli, no se siente así. Amo, me encanta. Amigos, el tema de las finanzas es un tema clave y siento que este ha sido un tema como que a mí me tocó también como aprenderlo. Sobre todo, yo siento que, claro, todos tenemos que aprender a administrar nuestros recursos, nuestra energía. Los recursos no es solamente la plata. Los recursos es el tiempo en que estoy invirtiendo mi tiempo, en que estoy invirtiendo mi energía, en que estoy invirtiendo mi esfuerzo, a qué le estoy gastando mente, energía, corazón, pero también en qué estoy metiendo mi plata. Entonces yo les soy demasiado sincera, en mi casa todos salieron banqueros aparentemente. O sea, mi mamá trabajó en banco, mi papá también no ha trabajado en empresas como que se mueven con temas como de comercio y ventas. Mi hermano es banquero, mi hermana no es banquera, pero tiene súper claro. O sea, mi hermana en vacaciones está viendo Excel. Ay, con eso les digo todo. A mí, por mi parte, me tocó aprender, porque yo soy creativa. Entonces, claro, eso es un estigma también, y quiero salirme del estigma. No todos los creativos somos unos lentos con el Excel y con las finanzas, pero a mí particularmente como que me cuesta, me encanta y le he cogido amor por la familia que tengo. Pero amigos, es muy importante que seamos buenos administradores de nuestros recursos. Es muy importante que lo hagamos, porque es que cuando la Biblia habla en esta parábola del siervo fiel, que Dios le entrega a uno, voy a contarles la historia mal, pero la historia es más o menos así. Es que no la leí, o sea, no la he leído recientemente, pero la historia es más o menos así. Dios le entrega, perdón, no, hay un man que es un man rico, que tiene tierras y tiene negocios, es un empresario, y tiene tres siervos o tres personajes que trabajan para él. A uno le entrega uno, a otro le entrega cinco y a otro le entrega 10. Y uno dice, no, 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 yo tenía uno, entonces yo no quiero que se gaste, entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a enterrar para que esta platica, mejor dicho, yo la voy a meter debajo del colchón para que no se me pierda. El otro como que invierte y el otro como que se la gasta. Entonces, palabras más, palabras menos, cuando llega este tipo y ve lo que cada uno hizo con el dinero que le fue entregado y ve que pues uno dijo, no, 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 yo lo guardé debajo del colchón para que no se me perdiera, es como así, o sea, podías invertirlo y generar más riquezas. El que tenía otro monto lo invirtió y, mejor dicho, se volvió un magnate con esa plata porque lo supo trabajar, y el otro se la gastó. Y es como, ¿de qué manera Dios va a poder confiar en nosotros y de qué manera Dios va a poder entregarnos más si con lo poco o lo mucho que tenemos no sabemos organizarnos y no sabemos multiplicarlo o no sabemos guardarlo correctamente? Entonces, el tema de las finanzas es muy importante, y el ejemplo que les decía ahorita con el tema como del dinero es que yo, por ejemplo, en este momento no tengo un salario fijo. Yo literalmente, amigos, y no lo digo ni desde la queja, ni desde, yo no me siento acomplejada, yo no me siento menos que nadie, yo no siento que Dios está trabajando mi carácter, no. A mí no me ha faltado un peso para comprarme un pantalón, y yo no tengo un salario. Y tampoco es como que mis papás me estén pagando todo.
Gracias a Dios tengo a mis papás y tengo a mi familia que son una cobertura para mí si yo entro en casos extremos, pero yo no les puedo decir que a mí me ha faltado un peso. Dios ha ido dándome lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Entonces, aún de lo que me entra, tengo mi Excel y digo, listo, esto es para esto, esto es para esto, esto es para ahorrar. ¿De qué manera estamos siendo fieles con lo que tenemos? Dios no nos va a entregar más si no nos mostramos responsables con lo poco que tenemos. Y ahí también posturas importantes en nuestro corazón frente al dinero, la gratitud con Dios, el reconocer que lo que tenemos es por gracia, por fidelidad, por amor, por favor de Dios en nuestra vida, porque así es. Y lo segundo, la generosidad. Cómo estamos dando de lo que tenemos, no de lo que nos sobra a otros. Cómo estamos sembrando en personas que sabemos eh, que necesitan una mano. ¿Cómo podemos aprender a administrar conforme a la voluntad de Dios? Yo creo que empecemos porque no necesariamente tenemos que escuchar de parte de Dios que nos diga, usa tu plata para esto. Yo siento que hay principios como universales que están en la Biblia y que también están como en la forma como responsable de administrar el dinero. No tengo como una guía práctica desde la Biblia y seguramente en algún momento quiero tener un invitado que habla de finanzas y que es cristiano y que sabe principios bíblicos y me gustaría que en algún momento hagamos un devocional en conjunto. Pero digamos, yo no tengo como tal sí, como una fórmula que yo diga es que la Biblia dice que el 33% es para esto y el no sé qué es para esto. La fórmula que a mí mis papás me enseñaron chiquita, que yo no sé si eso sigue aplicando porque eso fue lo que a mí me quedó grabado hace mucho tiempo, es como que de lo que a ti te entre se supone que tú tienes que, el 33% de lo que te entra debería ser tus gastos fijos, el 33% de lo que te entra debería ser como un ahorro y ese otro 33% debería ser como un colchoncito que tú tengas para cualquier emergencia, para cualquier necesidad que salga como espontánea. Eso es lo que yo tengo entendido, que es como una forma en la que se administra. Ahora, yo no utilizo eso como una fórmula en mi vida, creo que para eso hay financieros y gente experta que nos puede como aconsejar mejor, pero desde la voluntad de Dios, yo creo que para Dios hay dos cosas importantes y es pues la generosidad y sí, como la generosidad diría yo. El tema del diezmo, el tema de las ofrendas, en ese tema no voy a entrar hoy, no estoy preparada para hablar de eso hoy y es algo que yo sigo afinando. Creo que en el Antiguo Testamento, cuando se habló de la ley de Moisés y que hacía parte, digamos que el diezmo y las ofrendas entraban como parte de si los mandatos en el Antiguo Testamento, viene nuevo el Antiguo Testamento, entramos a vivir bajo la gracia. Y si ustedes se dan cuenta, vivir bajo la gracia implica aún una entrega mayor. Y cuando ya Dios habla de generosidad en el Nuevo Testamento, te invita a algo incluso más fuerte, más que el 10%, y es a entregarlo todo. O sea, cuando Dios te invita a hacer renuncias en el Nuevo Testamento, cuando Jesús te habla de vivir una vida de renuncia, no te está diciendo entrega tu diezmo del 10%, te dice entrégalo todo. ¿Quieres seguirme? Déjalo todo y siga a Cristo. Entonces es como, siento que es más una postura del corazón, o sea, no necesariamente te está diciendo que entregues tu salario en la iglesia, no. Creo que es más como una invitación de una postura del corazón a estar dispuestos a entregar y a dejar todo en la cancha. Y eso es mucho más que el 10%. Entonces, es un tema en el que yo me sigo formando, sigo aprendiendo, todavía no tengo una postura clara frente al diezmo en este momento de mi vida. Entonces, sí, pueden como de pronto estudiarlo y voy a buscar a una persona que esté con una doctrina muy sana, que hable sobre las finanzas y no tampoco desde el coaching barato de vamos a manifestar el dinero, el dinero, el dinero. Yo creo que cualquier pastor, cualquier predicador o cualquier iglesia que hoy en día lo único que hable sea sobre el dinero, están muy desalineados con el mensaje cristocéntrico. Huyan, salgan corriendo de ahí. En donde sea que solamente les hablen de prosperidad y de abundancia, corran, porque ese no es el mensaje de Cristo. Eh, Exactamente lo que dice Ruth, no es un tema de aferrarnos a las cosas, es tener como
el corazón tan dispuesto a entregarlo todo que no hay amarre a lo material. Exactamente. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con relaciones, comunidad, importante que también en su semana busquen tener como unos espacios en donde puedan, dejen el espacio a la desconexión un poquito. Sálganse, yo no sé si sea fácil para ustedes en algún momento de la semana, pero regálense semanalmente un espacio, puede ser 2 horas en la tarde, 3 horas en algún momento de la semana o una mañana completa si es posible, en donde esto en modo avión y hagan algo creativo o que les produzca disfrute. Ir a caminar en la naturaleza, cocinar, si es hacer galletas, bake, un pastel, lo que sea, pintar, sin el propósito de nada. No tiene un fin ni un propósito de productividad. Leer, no sé, sentarse a leer, hacer una actividad que los desconecte de la pantalla y que los conecte un poquito con el disfrute de hacer por hacer, no por producir, ni porque eso les va a generar ganancias, ni porque, ay, entonces este va a ser el cuadro que va a pegar mi tía en su casa y ella va a estar muy feliz. O sea, si eso tiene un propósito que no les genere una presión de hacerlo perfecto, espectacular. Yo tengo en mi cuadradito de cosas entonces tengo espíritu, alma, cuerpo, finanzas, comunidad, relaciones, bueno, las 8 categorías, y tengo 2 cositas escritas en cada categoría en las que yo me quiero enfocar en este año. Y en disfrute y descanso tengo haz algo solo por el simple placer de disfrutar, más desconexión del celular completamente. Y eso lo tengo, trato de que cuando estoy organizando los domingos mi agenda de la semana, busco un espacio de la semana que yo diga, todavía no se me ha copado este espacio, voy a utilizar este espacio ahí, para los que puedan. Si lo quieren hacer con su pareja, está bien, si lo quieren hacer solos, está bien, pero un momento de desconexión y de disfrute, solo por el placer de crear, solo por el placer de disfrutar, solo por el placer de hacer algo que no implique producir. Eso, amigos, es la recarga más grande que uno puede tener después del tiempo con Dios diario. Eh, Creo que ya cubrí todas las áreas. Y lo último es que ya cuando ustedes tengan su lista de prioridades, escriban esas prioridades en cada categoría, por lo menos una prioridad por categoría, vendrían siendo 8 prioridades. Eh, Pregúntenle a Dios cuál es su palabra del año. Si hay una palabra que Dios esté soplando vida sobre eso en sus vidas este año. Si Dios quiere enseñarles, no sé, familia. Tengo amigas, de mis amigas, una me dijo que su palabra de este año es familia, otra me dijo que su palabra era disfrute, otra me dijo que su palabra era descanso, la mía es contemplar. Pídanle a Dios que les diga cuál es su palabra del año. Tampoco se traumaticen si Dios no les da una palabra, si no se les dio una palabra, tampoco tienen que forzarla, no pasa nada si no tienen una palabra. Me encanta, Luisa, la de Luisa es conciencia, me encanta. Pero siento que la palabra, tener una palabra del año, a mí me da mucho rumbo y me da ancla, como que, a esto es a lo que me está llamando Dios este año, independientemente de la temporada. Es como contemplar. La forma en la que yo me di cuenta de que esa es mi palabra es porque yo empecé a hablar, a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi palabra del año? Mi palabra del año. Y esa tarde, el texto de la Biblia que leí, el resumen era conexión, perdón, estoy leyendo la de acá. No es conexión, sino contemplar. Me salía en un versículo de la Biblia. Luego estaba haciendo un estudio de la Biblia y me salía la palabra contemplar. Luego estaba leyendo otra cosa y me salía, o sea, como que empecé a escuchar y a sentir y a ver la palabra en todas partes y fue como una confirmación en mi espíritu, como de tener la certeza de que esa era mi palabra del año. Esto no tiene nada que ver con nada místico, esto no es un proceso eclesial, esto no hace parte ni del dogma ni de la teología para que no se confundan. Esto es simplemente mis caprichitos de que Dios me bote pista para el año que viene. Y finalmente, cuando ya tengan su palabra, si es que la tienen y es algo relevante para ustedes este año, escriban en una frase cuál es su drive o su propósito este año. Por ejemplo, mi drive, yo lo tengo pegado aquí, lo he tenido desde mediados de del año pasado,
dice, tu drive no es el dinero, ni los likes, ni la cantidad de gente o cómo luzcas frente a otros. Tu drive es ver a una generación ardiendo por Cristo. Cuando hablamos de drive, es como propósito, tu impulso, tu llama, cuando decimos drive, es como lo que te impulsa, lo que te guía, lo que te lleva a. Entonces, lo que a mí me guía este año y mi propósito es encender a personas para Dios, pero también haberle puesto el contraste de que mi drive, lo que no es versus lo que sí es, me da mucha claridad. Ajá, impulso, qué buena palabra, sí. Entonces yo los animo a que cuando ya tengan estos 8 o 7 o 5, si son solamente 5 prioridades que van a tener este año, ténganlas ahí escritas, escriban debajito su palabra del año y escriban debajito su propósito. E idealmente, si tienen un versículo que Dios les dio para este año, también escríbanlo. Mi versículo es 2 Corintios 3:18, creo que dice que nosotros a cara descubierta vemos a Cristo, contemplamos a Dios y somos transformados de gloria en gloria a medida que lo hacemos. Ese es mi versículo de este año. Eh, Seguramente si hay un versículo que sea un ancla, va a ser súper bueno porque y tengan eso, si lo pueden tener anotado en un papel, chévere. Y si además de eso quieren hacer un vision board y desde imágenes visualizar su año, con lo que se sueñan, con lo que quieran, háganlo sin aferrarse a eso. Porque a veces cuando nos estamos viendo solamente ahí el Telsa, el carro de nuestros sueños o lo que sea, tenemos el Tesla, tenemos la casa, tenemos el yate, tenemos el destino, y cuando nos aferramos tanto a eso y de repente Dios está haciendo cosas distintas, dejamos de ver lo que Dios está haciendo por enfocarnos en la imagen de lo que queremos que sea nuestro año. Entonces, por eso yo siento que he migrado a no a vision board, sino a action board, que es más tener las prioridades, mi versículo, mis anclas, que me recuerdan a qué me está llamando Dios y que eso puede lucir como a Dios se le dé la gana, que se puede ver de muchas formas, pero yo me encargo desde mi parte, que es administrar lo que Dios me dio. En este momento pueden hacer preguntas, amigos, si es que las tienen. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber? Eh, Preguntas ya más personales como sobre yo cómo me organizo. Bienvenidas todas las preguntas. Hola Juli, ¿me escuchas? Hola, Juli, te escucho súper bien. Súper. Tengo una pregunta y es como una duda que siempre he tenido con respecto a todo el tema de la productividad y eso. Y es, no sé qué tan experiencial sea el tema de Dios pone el querer como el hacer. Ujú, Digamos que Dios me ha estado hablando mucho de cosas muy puntuales de hacer, pero yo todavía estoy luchando mucho como con esa voluntad y con ese hábito y con esta acción. Entonces no sé si me puedas hablar un poco de eso porque no sé, entonces a veces pienso, si no, si me está costando tanto hacer es porque tal vez esto no lo quiere Dios, ¿sí? Pero ujú. no sé. Esa es. Y te pregunto, ¿te refieres más como a tu área profesional? No, creo que es más un tema. Bueno, sí, es como todo, pero yo creo que es más personal, o sea, creo que son más cosas personales como las que me están costando hacer, como cambiecitos pequeños de mi rutina y cosas así, que pues yo sé que Dios estaría muy contento con eso, siento, pero igual me está costando muchísimo. Entonces no sé si estoy como en el camino correcto. Ok, ok, gracias, Juli. Pues miren, acá estoy como, estaba buscando cuál era el versículo, que eso está en Filipenses. Les voy a leer el versículo. Es Filipenses 2, 12, 13. Porque es importante leer el versículo, porque es importante entender el contexto de qué se está hablando cuando dice que Dios pone el querer como el hacer. Yo hoy en día trato como de, antes de tratar de aplicar o forzar un versículo a mi vida, trato de entender de qué estaba hablando Pablo, porque pues si es Filipenses lo escribió Pablo, de por qué, de cómo lo podemos entender y cómo lo podemos utilizar en nuestra vida. Entonces, Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, este versículo está hablando de la salvación. O sea, acá está hablando de que Dios pone el querer como el hacer relacionado con dar frutos de nuestra salvación y de nuestra obediencia a Dios. Entonces,
obviamente yo creo que hay versículos que pueden tener aplicaciones mucho más prácticas para la vida y creo que Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida cuando son cosas que están relacionadas con nuestro propósito eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que, ay, no sé, me salió un trabajo, voy a inventar un ejemplo muy extremo, amigos, muy extremo. Ay, me salió un trabajo en OnlyFans. No lo quiero hacer, pero Dios pone en mí el querer como el hacer. Obviamente yo sé que no es tu ejemplo, pues, pero a lo que quiero ir con esto, yéndome muy como al extremo del ejemplo, es como Dios no va a poner el querer en nosotros con cosas que no están alineadas con su propósito. O sea, si Dios no puso en nosotros ese sueño, si Dios no sembró en nosotros esa idea, si Dios no está, o ese trabajo o eso que tengo que hacer no está dentro de la voluntad de Dios y no cumple con un propósito eterno relacionado con nuestra salvación y nuestra obediencia a Dios, este versículo por derecha no aplica. Porque mira lo que está diciendo. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, si tú estás sintiendo como que hay cosas en tu vida en donde tú sientes que no estás pudiendo hacer o no estás pudiendo responder a ese hacer porque no hay un querer dentro de ti, yo creo que lo más sabio en ese punto es como que tú le preguntes a Dios, Señor, en estas áreas específicas de mi vida no siento ganas de hacerlo. Ayúdame a filtrar si es que algo de esto no está alineado con ese diseño divino que tú me diste, o ese diseño original, o si no está alineado con los propósitos de salvación, porque acá está hablando específicamente de que tenemos que esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación obedeciendo a Dios. Está hablando de salvación, obediencia, por ende, propósito eterno, por ende, diseño original. Entonces, hay cosas como mucho más de la cotidianidad, el trabajo, el lo que sea, en donde no sentimos ganas de hacerlo. Entonces, pregúntate si eso tiene que ver con Dios no está poniendo en ti el deseo el querer como el hacer, o es que yo no debería estar ahí, porque no es mi llamado, no es lo que Dios está poniendo en mi vida, o si simplemente es un tema que tiene que ver con disciplinas mías, de mi buena o mi mala administración. Y de pronto no hay que asociarlo tanto o sobre espiritualizarlo con que Dios no está pudiendo, no está poniendo en nosotros el querer como el hacer, sino que de pronto es falta de disciplina o simplemente no está alineado al plan de Dios con mi vida, porque siento que pueden ser cualquiera de esas dos. No sé si con esto te respondí, Juli. Sí, Juli, perfecto. Muchas gracias. Dale, un abrazo. ¿Alguien más? Ay, por acá hay un mensaje en el chat. Juli, ¿cómo organizas estas acciones en el transcurso de la semana y qué haces cuando no tienes energía para cumplir con ello? Qué buena pregunta. Bueno, como les dije, yo trato de tener como visualmente, literalmente aquí en mi pared, como 8 fichas bibliográficas, se llaman así, como memo cards, y tengo las 8, ¿no? Las tengo ahí pegaditas. Y lo que hago es que tengo cada área, entonces espiritual, y veo, entonces listo, la espiritual, mi prioridad más grande es sacar tiempo con Dios. Entonces cuando yo ya me siento a organizar mi agenda, ¿dónde está mi agenda? Es una gran pregunta, aquí está. Cuando me siento a organizar mi agenda, normalmente, yo normalmente me siento a organizar agenda los domingos en la noche, pero eso es un hábito que yo he tenido desde hace mucho tiempo. Entonces yo los domingos en la tarde noche me siento y organizo y listo. Entonces veo mis, eh, mis días de la semana, ¿no? Entonces arranco y pongo. Entonces, si mi prioridad es pasar tiempo con Dios, yo sé que mis madrugadas, por ejemplo, es el tiempo que yo decidí. No es una obligación, no es que es mejor en la madrugada y mejor en la noche. Cada quien hace como le funciona. A mí me funciona mucho las madrugadas porque siento que yo creo que hay algo muy lindo en el costo de hacer las cosas para Dios, pero eso es algo de cada quien. A mí me gusta que sean las madrugadas porque siento que es un esfuerzo, como que, Señor, yo me estoy despertando para pasar tiempo contigo, porque tú eres lo primero que yo quiero en mi día. Y esa es como la forma en la que yo priorizo mi tiempo con Dios, por ejemplo. Entonces yo me levanto temprano, tengo un espacio, un bloque sí o sí reservado de una hora y media de ser posible de pasar tiempo con Dios. No todos los días lo hago, es la realidad. No todos los días la logro. A veces me cogió la mañana y dormí hasta las 6, entonces si ya dormí hasta las 6, se me fregó mi rutina de la mañana. Porque yo tiendo a levantarme 4, 4:30.
Esa es como mi meta de hora de despertada para que antes de que el mundo arranque y empiecen los mensajes y se activen las redes y todo el mundo empiece a hablar, yo ya haya pasado tiempo con Dios. Esa es mi meta. Tengo mis bloques de ejercicio, entonces mi meta este año es seguir, continuar. Yo llevo entrenando muchos años, pero he tenido mis momentos en que me desbarajusto y trato de entrenar de 4 a 5 veces por semana. Entonces yo tengo en otra nota de mi celular, tengo organizados los tipos de entrenamientos, entonces obviamente acá estoy entrándoles a la minucia del detalle, si les sirve a alguien buenísimo y si no, pues me perdonarán lo charlatana, pero tengo 2 días de hacer entrenamiento de upper body, que es como tren superior, 2 días de hacer tren inferior y un día de full body. Aquí su amiga entrenadora, mentira. Entonces trato de que sea esos, entonces 2 días de arriba, 2 días de abajo y un día de full body. Y lo organizo así durante la semana. Entonces también veo, de acuerdo como con mi agenda, como, uy, este día voy a tener la mañana más libre o voy a tener la tarde más libre y trato de organizar mis horarios de entrenada de acuerdo también como con mi agenda. Eso lo puedo, o sea, con eso tampoco soy tan estricta. Si puedo en la mañana, buenísimo, si puedo en la tarde, buenísimo. Lo importante es hacer. Eh, entonces, listo. Alma y mente. Entonces, yo, por ejemplo, quiero seguir leyendo y no necesariamente solo lectura bíblica. También quiero leer, no sé, a mí me encanta la historia romántica o la literatura histórica o, sí, como libros en general, literatura común y corriente, no la Biblia, pues. Entonces yo trato también de tener como, listo, este mes, ¿qué libro me voy a leer? Y trato de, así sea, leer, no sé, 10 páginas o 20 minutos de lectura diaria de un libro que me está gustando mucho, continuar mi lectura porque eso me ayuda, también me da, expande mi vocabulario, activa mi imaginación, mi creatividad, es bueno para mí y eso me ayuda también como en mi tema mente, ¿no? Pero también en mi tema mente está el campo de la batalla de la mente. Entonces, ¿qué cosas estoy haciendo para activar mis respuestas y mis reacciones a situaciones que me generan angustia o emociones fuertes? Entonces, no, yo sé que ante eso mis reacciones es orar, es caminar, es respirar, es hablar con un amigo, es hablar con alguien. Si requiero terapia, ok, ¿cuál es mi llamado? ¿Quién es mi llamado de emergencia? O sea, ¿quién es mi terapeuta o quién es mi psicólogo? ¿Quién es la persona que va a acompañar mis procesos? O temas de consejería o de mentoría. Yo tengo mentores. Un mentor no es un psicólogo, pero es una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene experiencias y sabiduría basada en experiencias que ha vivido y son personas que me van a ayudar y que van a orar por mí, que me van a guiar espiritualmente, pero también desde la parte emocional y profesional tienen herramientas. Entonces yo tengo mentores. Yo, por ejemplo, doy mentoría a niñas que también cuando están en crisis, Juli, llamada o sesión y yo las puedo como guiar un poquito como en sus procesos. Por otro lado, entonces ya hablamos de cuerpo, ya hablamos de la parte espiritual, ya hablamos de alma, entonces desde la comunidad, ¿con quién estoy conectado a nivel comunitario? Esa es una parte que yo tengo que resolver porque ya regresé a Colombia y tengo que establecerme en una iglesia y echar raíces y a mí esos procesos me cuestan porque como siento que Dios me lleva de un lado al otro, como que yo me estoy empezando a echar raíces y a Dios me manda para otro lado, pero tengo que hacerlo porque es importante y es necesario. Mm, el tema de las finanzas, ¿cómo voy a manejar mi dinero? ¿Dónde lo voy a mantener? Yo tenía como 8 cuentas, entonces tenía 3 en Colombia y 3 en Estados Unidos y es como no, organízate. Entonces ya me tocó cerrar cuentas, hacer los pas y salvos, no sé qué, entonces ¿dónde voy a tener mi plata metida? ¿Cómo la voy a administrar? ¿Qué tanta plata puedo gastar semanalmente? ¿Qué tanta plata voy a invertir en tal cosa? Esas decisiones obviamente son muy personales, entonces cada quien lo puede organizar como mejor le quede, pero es importante como definir ese tipo de cosas. Desde el disfrute y del descanso, lo que les decía ahorita, ¿qué actividad va a ser una actividad que a mí me vaya a... Entonces, por ejemplo, una de mis actividades que me encanta es, si está haciendo sol, echarme al sol un ratito. Pongo musiquita, bronceadorcito y me acuesto y me bronceo el tiempo que puedo broncearme. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y saco un espacio. Entonces yo sé que hay un bloque de mi semana, así sean 2 o 3 horas, que es mi bloque de desconexión y creatividad y disfrute. Y ese bloque, si son 3 horas o 4 horas, el tiempo que se pueda, es no negociable y sí o sí va a ir esta semana, en algún momento de mi semana,
ya sea en la mañana o en la tarde, y yo veré cómo lo manejo. Entonces, no, voy a desconectarme este viernes, pues un ejemplo, este viernes que no tengo reuniones, que no tengo nada urgente, que puedo hacerlo, me voy a desconectar 3 horas, no sé, de 9 de la mañana a 12 del día o la hora que sea, me desconecto y voy a pintar unos cuadros que estaba pintando que no he terminado de pintar. ¿Por qué? Pues porque sí. Y voy a poner un video o una película o una serie o apago y simplemente escucho y dejo mi celular en modo avión. Y ese es un tiempo no negociable de disfrute y de descanso para mí. Y el último, que es el tema de propósito y trabajo, que ya es la parte laboral, que es súper importante. Qué reuniones tengo que tener, qué preparación tengo que tener. Hay algo que me parece muy importante, es no dejar de estudiar, amigos. No dejemos de estudiar. Yo ahí tengo una de mis prioridades, es que 3 proyectos grandes que yo elija este año tienen que ser proyectos que estén alineados más con mi llamado y con mi, sí, como alineados a lo que Dios está haciendo en mi vida, que por conveniencia o por dinero. Normalmente en mi vida yo he aceptado trabajos por conveniencia o por dinero, porque es lo normal, o sea, es lo que nos enseñan. Claro, si eso le da más plata, pues váyase por ahí. O si ese le va a abrir más puertas, pues claro, es que es como lógica humana. Pero la lógica humana a mí me cambió hace un año y ya por lógica yo no hago muchas cosas, sino por alineación y llamado. ¿Cómo diferenciar propósito con capricho? Lili, yo creo que, o sea, es que en mi mente es muy fácil porque yo sé, tengo muy claro cuál es mi propósito. Entonces, yo sé cuando algo es propósito y yo sé cuando algo me está generando, es como el gustico de, esto, esto es conveniente para mí. Pero eso siento que es algo que tú empiezas a discernir por tu relación con Dios, por tener claridad del llamado y del propósito de Dios en tu vida, y porque tú te conoces a ti misma y tú sabes qué cositas son tu talón de Aquiles. Entonces, algo que no es, yo siento que no hay una fórmula para eso exacta, sino que tiene más que ver con tu manera de escuchar a Dios y de estar alineada con tu propósito y llamado. Eh, bueno, propósito y trabajo y ya. Entonces ahí también seguir aprendiendo, seguir buscando desarrollarnos a nosotros y tener personas que también nos mentoreen un poquito en la parte como laboral. Eh, no me acuerdo quién hizo esta pregunta. Ah, creo que fue Mitch. Juli, quiero iniciar el devocional con un plan bíblico. ¿Tienes alguno? Pues el último que saqué, que es el de 21 días, que tiene como versículos bíblicos, o podríamos buscar en la aplicación de la Biblia como más opciones, que creo que ahí vas a encontrar full. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Siento que he hablado de muchísimos temas hoy y siento que los he regañado un poco. Es con amor. ¿O hay algún tema de los que ya les he hablado que les gustaría que profundice más y que les dé más minucia? Me encanta. Bueno, amigos, si alguien tiene alguna otra pregunta, avísenme. Juli, siento que soy buena planeando, pero me cuesta mucho cumplir esos planes. Me cuesta el manejo del tiempo. Como que pienso, esto lo hago en 1 hora y son 2 y me frustro. Ay, sí, Lu, te entiendo porque a mí también me cuesta. O sea, yo siento que con la planeación soy muy buena, pero a veces no soy muy buena con los tiempos. Como que siento que voy a hacer las cosas mucho más rápido de lo que verdaderamente lo hago y creo que ese espacio de error o ese margen de error es importante que seamos flexibles con eso. Dara, cuéntame. Hola Juli, ¿qué tal? Mira, yo soy colombiana también, pero vivo en Europa desde hace un tiempo Ujú, y me parece súper impresionante lo que dijiste cuando permites que el orden, o sea, que dentro del orden Dios te sorprenda y le creas espacios para que Dios sobre. ujú, Me pasa mucho que ahora yo soy una persona que no, muchas veces dentro de la iglesia local o el ministerio en general me pregunta como, bueno, vas a crear raíces acá en España, ¿cómo te ves aquí o cómo te ves allá? Y es como, ¿cómo puedes crear un orden en medio de una incertidumbre? Que en mi caso soy una persona también que siente que va de aquí a allá,
que no genera algo estable, ¿no? Y ahora tengo una iglesia local que yo estoy arraigando y sirviendo ahí, pero también como una parte ministerial externa, me muevo mucho entre ciudades, pero ¿cómo permites crear un orden o algo de Dios, esto es fijo? ¿O como cuando sabes eso? Wow, es una gran pregunta porque yo siento que es algo que yo estoy aprendiendo en este momento, porque yo vengo de tener algo fijo y siento que yo estoy empezando, o sea, yo en este momento estoy hay gente que lleva muchos años de su vida caminando en fe. Y es que una cosa muy distinta es decir que uno es cristiano, ay, sí, yo vivo por fe. No, mi reina, si tú tienes un trabajo estable, si tú tienes unas rutinas claras, si tú estás casada con hijos, es súper asentada y súper echando raíces, tú no estás viviendo por fe. Vivir por fe son las personas a las que literalmente Dios los lleva a procesos de quitarles todo piso en todo sentido, relaciones que eran piso, estabilidad económica, salario, en fin, en fin, en fin, y realmente empezar a moverse sin saber para dónde va a coger mañana. Y que si Dios me dice mañana te tienes que ir a un buque a la China y vas a trabajar allá con lo que sea, que uno diga, sí, chao, me voy para la China, Dios me mandó. Yo estoy en ese momento aprendiendo a caminar y yo en este momento estoy en pañales de cómo se empieza a vivir una vida en fe. No tengo ni idea de aquí para adelante esto cómo va a lucir, si esto va a coger más estabilidad, más solidez, si no se va a sentir tan como se siente en este momento. Entonces, para mí, en este momento lo que a mí me da piso justamente es administrar todas estas áreas que no están relacionados solamente a lo laboral, porque también eso me está enseñando algo muy importante y es que no todo en la vida es trabajo, amigos. Obviamente yo entiendo, yo vivo la realidad de ser una latina. Nosotros en países latinos, casi que nuestra vida, hay muchos países en donde no, la gente puede darse el lujo de que el trabajo haga parte de la vida, pero no sea la vida. En Colombia, hablo de mi caso en particular en Colombia, de mi gente, de nuestra cultura, nuestra vida es el trabajo, porque si tu vida no es el trabajo, no te da para vivir. Entonces, claro, yo estoy entendiendo que no todo en la vida y cuando yo solamente le doy prioridad a mi trabajo en mi vida, estoy dejando descubiertas otras áreas de mi vida que también me producen mucho placer y mucho disfrute y que también son importantes cuidar. Entonces, en este momento, a mí lo que más piso me da o me da cierta certeza es tener rutinas que cuiden de áreas de mi vida que no necesariamente son solamente el trabajo. Entonces, cuando yo tengo una rutina alrededor de tener tiempo con Dios, crecer intelectualmente, crecer espiritualmente, trabajar mi cuerpo, hacer ejercicio y también dedicarme a los proyectos a los que siento que Dios me está llamando y explorar mi creatividad, siento que ahí eso me da mucho piso y mucha tranquilidad y me permite moverme sin dejar de darle espacio a Dios. Entonces yo, por ejemplo, laboralmente, pues igual yo estoy sacando los ebooks devocionales, o sea, yo siento que no es que yo tenga tiempo, yo tiempo no tengo. Curiosamente, tiempo no tengo, estoy clavada haciendo un montón de proyectos y de cosas que siento que Dios me está llamando, que no me dan estabilidad porque no van a durar para siempre y no me dan una certeza de nada porque si ya mañana terminé de hacer el proyecto, ya se acabó. Pero yo sé que esos proyectos son completamente movibles. O sea, si Dios mañana me dice que me tengo que ir a tal parte, yo no estoy aferrada a nada. Puede pasar, pero también estoy activa, siendo diligente, poniendo a trabajar lo que Dios me ha dado a mí, las capacidades y más allá, lo loco y de pronto es un poco incomprensible para muchos, hasta para mí antigua yo esto es incomprensible, pero la mayoría de cosas que yo estoy haciendo en este momento no vienen desde la iniciativa de producir o generar ganancias. Realmente es como que, ay, claro, como mi comunidad le está sirviendo esto, entonces voy a hacer esto que Dios me enseñó y lo creo. Pero no estoy pensando en, me voy a ganar tanto y si vendo tantos, entonces hago tanto y saco el Excel y me imagino, no, yo no he hecho un medio Excel de nada de lo que Dios me ha puesto a producir en el último tiempo. Porque en mi cabeza la función de nada de esto es dinero. La función de esto es seguir alimentando y dando herramientas y recursos para una comunidad que Dios me entregó. Ese es el fin. Entonces, Dara, lo que te podría decir con esto es, entiendo la inestabilidad que a veces puedes sentir como de no saber para dónde vas después, pero mi recomendación es,
Dale prioridad a tu intimidad con Dios, de verdad. Pídele a Dios que Él te guíe día a día en los proyectos y en las cosas en las que tienes que estar metida. Y pregúntale cómo desde las herramientas que Él te dio, desde los conocimientos, las habilidades, los talentos, los dones, cómo puedes producir cosas para el reino. Cómo puedes producir cosas que sean importantes para Él, que colaboren con su plan. Y mira, esa es la mayor tranquilidad que tú puedes tener. Y eso te va a dar mucho espacio para que sea Él el que dicte la parada. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, o sea, sí, muchas gracias. Me encanta. Amigos, me están haciendo muchas preguntas por aquí, no me he dado cuenta. A ver. Juli, siento que soy buena planeando, pero me cuesta mucho cumplir esos planes, me cuesta el manejo del tiempo. Ah, bueno, ya hablamos de esto. Organización, hablar de cómo entender ese propósito específico de Dios con nosotros. Amigos, ese tema de propósito es otro devocional. Juli, cómo trabajar la procrastinación y el desánimo cuando no conoces ni tienes claro tu propósito. Eso está alineado con propósito, que va a ser otro devocional. Súper inspirador, muchas gracias. Juli, gracias a mí sirve mucho reconocer que la acción sana el miedo. Muchas veces no accionamos por miedo, que nos agobian, y pedirle a Dios que se haga cargo de ellos puede poder accionar con tranquilidad cuando sabemos que de verdad está alineado con nuestro propósito. Total, me encanta, Majo. Este año Dios me enseñó que lo que yo planeo no es justamente lo que yo quería. Entró en mi vida y obró. Me frustro y casi me muero. Entendí que no es lo que yo planeo, sino lo que Dios quiere y me ha costado muchísimo. Uf, total. Total, Lili, impresionante. Ahí ponte, pero, hola Juli, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Siento que estoy muy acostumbrada al ruido y comencé este año sintiéndome muy abrumada. Siento que todas las personas a mi alrededor ya tienen todo claro y yo no encuentro algo que llene mi corazón, alma. No sé cuál sea mi propósito. Amigos, de verdad, todo tiene que ver con propósitos, ¿se han dado cuenta? Todo es propósito. O sea, yo leo todas las preguntas y como los comentarios que me hacen alrededor de esto y todo tiene que ver con propósito. Y el tema de propósito lo vamos a abordar en un devocional. Yo les avisaré cuando, yo creo que más bien pronto, porque al final miren que todo lo que están hablando, como no saber para dónde ir, no entender cómo descubro mi propósito, todo está relacionado con propósito y eso lo tenemos que hacer ya pues en un espacio adicional. Em, Amigos, la tablita esa, todo lo que en lo que me basé está en ese post de Instagram. Si quieren pueden volver ahí, guárdenlo, háganle pantallazos, si les sirve me cuentan y si lo llegan a utilizar y también lo ponen en sus paredes, también muéstrenme que sería muy chévere como ver cómo lo aplican ustedes. También para que sepan, hay varias niñas, no sé si están aquí conectadas en este momento, pero varias de ustedes me han escrito por interno preguntándome por las sesiones 1 a 1 de mentoría. Ya tengo agenda abierta para enero y febrero, así y son cupos limitados porque obviamente no puedo tener tanta gente a la vez, pero ya pueden como escribirme para que les pase la información y podamos agendar sesiones. ¿Y qué más anuncios había? Bueno, no, cuando tengamos tanto el devocional de finanzas con alguien más y el de propósito, les aviso. Amigos, Dios los bendiga. Vamos a orar antes de finalizar. Yo sé que hay muchas preguntas, pero espero que esto les haya servido hoy y les haya dado como luces para, para organizarse y arrancar muy bien el año. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este espacio, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú eres un Dios de orden. Señor, gracias porque tú no minimizas nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes. Gracias porque Proverbios pudo haber dicho algo muy distinto. Es que no planees porque yo determino tus pasos, pero dice algo distinto. El hombre puede planear, pero tú eres el que determina, Señor. O sea que sí hay un espacio para que nosotros nos organicemos y administremos lo que nos has dado, Señor. No queremos ser personas negligentes que dejan todo al azar, no queremos ser personas negligentes que se acuestan a esperar que las cosas pasen, Señor. Tú nos encuentras trabajando, tú nos encuentras moviéndonos. Yo te pido, Señor, que nos des fidelidad, Señor, responsabilidad para saber administrar lo que ya nos diste. Nos has dado muchísimo, Señor. Tenemos un cuerpo sano, tenemos la capacidad de hacer todo, Señor. Tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos creatividad, tenemos talentos. O sea, de entrada, Señor, nos hiciste tan suficientes contigo, Señor. En ti somos suficientes, Padre.
Y yo te pido que tengamos la capacidad de ver lo que tenemos, que podamos ver nuestras manos y entender que has puesto mucho sobre nuestras manos para crear, para hacer, para desarrollar. Y yo te pido, Señor, que nos des gracia, favor, para poder em, caminar en ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor. No solamente en nuestro propósito eterno, que es claro para todos, que es estar en ti, estar en comunión contigo y reflejarte, Señor, sino también ese propósito personal, ese llamado específico que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que a través de esta semana tú puedas seguir trayendo revelación, Padre, de lo que tienes para nosotros, Señor, y que podamos caminar con confianza de que tú eres bueno, de que nuestra vida está en tus manos, Señor, y de que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero eres tú quien determina nuestros pasos, eres tú quien decide al final para dónde vamos y con quién y cómo y cuándo y dónde. Y queremos darte, Señor, la libertad, Señor. Si hoy hay control en nosotros, Señor, simbólicamente abrimos nuestras manos, Señor, soltamos el control y te pedimos que seas tú, Señor, trayendo el control a nuestras vidas, Señor. Queremos caminar bajo tu voluntad y con ligereza, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo a cada persona, Señor, para los que inician labores hoy, iniciando este año, Señor. Entregamos este año en tus manos, entregamos nuestros proyectos en tus manos, entregamos nuestros planes, Señor, nuestras ambiciones, nuestros sueños, Padre Santo, y queremos tus sueños, queremos tus planes, Padre. Trae paz al que está pensativo, el que está exhausto, el que está cansado, el que está angustiado, Señor, trae paz y descanso. Y la confianza, Señor, de que este va a ser un año hermoso, Señor. Contigo tenemos esperanza. Tú eres la fuente de nuestra esperanza, Señor. Te doy gracias por este inicio, Padre Santo. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, feliz día. Dios los bendiga. Gracias, Gracias, Juli. Juli. Chao. Besitos para todos. Nos vemos Gracias, el Julio. miércoles. Gracias, Juli. Feliz día. Feliz día, que estén muy bien, chaito.